Hola gente de Instagram, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? En el video anterior, en el video 2, hablamos sobre las 5 ondas cerebrales que puede emitir nuestro cerebro. ¿Recuerdan? Cuando nos observamos a nosotros mismos y con respecto a las ondas cerebrales, también es necesario decir que dentro del axón de las neuronas se abren unas compuertas generando neurotransmisores del bienestar, como por ejemplo la serotonina, ¿cierto? O la oxitocina que es muy vinculativa, es de los abrazos, es de los niños con la mamá, cuando sienten un vínculo muy grande entre ellos. Bueno, y otras neurotransmisores más. Les voy a mostrar esas compuertas de la neurona en el axón. ¿Vieron esas compuertas? Esas compuertas producen impulsos eléctricos, como lo habíamos dicho la otra vez. Son electrones que pasan por ese axón. Y cuando se abren las compuertas, generan muchos impulsos eléctricos, formando las ondas cerebrales y emitiendo neurotransmisores. Eso es algo nuevo. No lo dije la vez pasada. Pero ojo, cuando yo vivo constantemente estresado por una amenaza real o imaginaria, empiezo a generar cortisol a todas horas. Es decir, en vez de que las sustancias que circulen por mi sangre, que son sustancias buenas y que me ayudan a sentirme mejor, lo que voy a tener en mi sangre es mucho cortisol, producto del estrés, y que a la larga me va a enfermar. Voy a tener estado inflamatorio, que genera irritabilidad, depresión y todos los estados de intranquilidad que conocemos. Y esa va a ser mi percepción de la realidad. Y obviamente esa percepción de la realidad está distorsionada. Luego, recuerdan que en el video 2 hicimos un ejercicio de coherencia entre corazón y cerebro y que es muy necesaria para sincronizar lo que pienso con lo que siento. Y eso es muy interesante porque es tremendo cuando uno dice algo, lo piensa y lo dice, pero no lo siente. Hay una incongruencia ahí. Bueno, y ahora comenzamos entonces con el video 3. En el anterior les pregunté cómo afectan nuestras vísceras, todas nuestras vísceras, qué sé yo, el intestino, el colon y su macrobiota, que no es otra cosa que la flora intestinal, muchos microorganismos ahí buenos que nos hacen sentir bien. El corazón, la respiración, el sistema endocrino, la tiroides, el páncreas, etc. Y además la postura en nuestro bienestar. Quédense un momentito con eso y vamos a ver qué pasa en el cerebro y en el cuerpo entero cuando nos observamos. Es decir, cuando nos aprendemos a conocer. Generalmente la gente no sabe, no se conoce. Hoy la neurociencia no solo investiga y formula sus teorías, sino que desde la fenomenología, como decía Varela, nuestro chileno, que era amigo de Maturana, de Humberto Maturana, nos abre las puertas a experimentar, a sentirnos a nosotros mismos y que no se quede solo como teoría, sino que realmente que sea algo fenomenológico, es decir, pasar por la experiencia. Las personas que no están en bienestar es porque no se conocen, no conocen su circuito. ¿Cuál es ahora algo aparte, cuál es la actividad espontánea que tiene el cerebro cuando no haces nada en concreto? Hay una actividad neuronal muy grande, ¿sabían ustedes? Y un gran diálogo interno, y tú ni siquiera te enteras. No hay presencia consciente, es una actividad absolutamente espontánea. Las vísceras, como el intestino, el colon, ya lo dijimos, sistema endocrino, sistema muscular, las fascias, que eso vamos a hablar en otro video, y la postura, encontramos que la dinámica intrínseca del cerebro es un fluir de emergencia hacia él, es decir, que emergen de todo el cuerpo, desde abajo hacia arriba y desde dentro y desde fuera. Mucha información hay en eso. Las personas que no conocen el funcionamiento de su cuerpo, todas las actividades corporales las hacemos en forma automática, sin ser conscientes de ello, y andamos en piloto automático.
Es decir, estoy haciendo algo, pero mi mente está en otro sitio y eso tiene muchos inconvenientes porque nos acostumbramos a hacer cosas sin ser conscientes de ellas. Ejemplo, una persona que está en el gimnasio, en la corredora, por ejemplo, pero está escuchando música con sus auriculares. Por lo tanto, no está en el aquí y en el ahora. Pero recuerda, no es necesario estar las 24 horas del día, nadie lo hace en ese estado. Tan solo haciendo media hora de movimientos transformadores, todo comienza a desplegarse hacia el camino del bienestar. Lo que hacemos en movimientos transformadores es ejercitar y reforzar el control voluntario de mi atención. William James ya lo decía que la atención es la toma de posesión de la mente. Esto quiere decir que yo poseo a mi mente y no al revés. Ojo con eso. Cuando realizas movimientos transformadores, estás reforzando la atención, es decir, puedo redirigir mi atención en cualquier momento cuando ésta se va. Y movimientos transformadores te facilita esto, ya que son movimientos voluntarios. Y nuevamente William James, que era un psicólogo, decía que la realidad es aquella a la que yo le presto atención. Cuando tú meditas, el control de la atención es muy difícil porque al cerebro le cuesta sostener esa atención, ya que solo estás prestando atención a una sola cosa, por ejemplo, a la respiración. Pero en movimientos transformadores es tan lúdico y global e integral, trabajando todo el cuerpo, y vas a encontrar una forma más rápida de lograr esa atención, puesto que se producen muchas ondas alfas que permiten sostener esa atención. Recuerda que esto sucede porque estás además trabajando profundamente tu sistema nervioso y todo tu cuerpo con todas tus vísceras, y eso te ayuda muchísimo. No estoy en contra de la meditación en ningún caso, pero esto es mucho más global y lo vas a sentir rápidamente. El patrón neurofisiológico del observador, que eres tú, corresponde o tiene que ver con la ínsula y la corteza cingulada. Te voy a mostrar dónde está la ínsula y la corteza cingulada. ¿La viste? Estas son las partes del cerebro más profundas involucradas en este observador y son zonas que reciben mucha influencia de todas las vísceras, como dijimos anteriormente. Y quédate un ratito con eso. Las emociones se encuentran en el sistema límbico, que también es la parte más profunda del cerebro, donde se encuentra el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, hipocampo y por encima está la corteza cerebral. Y estas son como verdaderas estaciones. Te las voy a mostrar. Ok, aquí vieron las estructuras. Cuando llega la información a la corteza cerebral, que es la parte más alta del cerebro, ¿cierto? Gelatinosa, ella coge esa información y la integra. Y ese es el acto consciente. Por eso en movimientos transformadores las pausas son justamente para integrar todo lo que has hecho en el mat o en la alfombra o donde tú haces generalmente ejercicios en el suelo. Eso tienes que ensayarlo entre un mes o un mes y medio, tal vez 2, pero no más que eso, aproximadamente. Pero mientras tanto, en cada sesión vas a sentir las transformaciones espontáneas, que ya lo vimos en el video 2. Vas a sentir la calma mental en cada sesión y siguiendo las sensaciones agradables que te guían. Y eso hace que quieras volver a hacerlo al otro día. Esa es otra cosa.
que no te vas a poner nervioso por eso. Y además tu sistema nervioso se está calmando también. ¿Recuerdas? Lo hablábamos en el video anterior. Cuando tú tienes un acto consciente, yo puedo reflexionar libremente. Por ejemplo, esto me gusta, o esto otro no me gusta, o esto no está interesante, etc. Yo lo proceso, lo elaboro, genero pensamientos, que hace que la información vaya de abajo hacia arriba. Recuerden, hasta las estaciones, recuérdenla. Como ya dijimos, ¿cierto? Y vieron además la infografía. Y esta información viene de todas nuestras vísceras, de las que hablábamos antes. Y luego esta información, valga la redundancia, que llega desde las vísceras, para mí no es consciente, pero en movimientos transformadores sí o sí lo estás trabajando y me entero por el resultado de la información que ha enviado todas nuestras vísceras hacia la corteza cerebral. ¿Qué tal? A través de diferentes vías, por ejemplo, del nervio vago, voy a colocarte la foto. ¿Vieron su forma? El cuerpo va recogiendo la información de lo que está pasando en el intestino, en el estómago, los pulmones, corazón, sistema endocrino, pasando por esas diferentes estaciones que ya lo habían visto antes, y se lo pasan a la corteza cerebral, que es la última capa del cerebro. Y todo esto depende de tu momento actual, obviamente. Si eres una persona sedentaria, no te preocupas por comer relativamente sano, no te preocupas por tu flora intestinal, la información que va a llegar a tu corteza cerebral, obviamente que va a ser de malestar, porque estás en piloto automático. Eh, y si tú estás bien, tu cuerpo está bien, entonces va a llegar a tu corteza cerebral el bienestar. Entonces hay que ensayar y practicar. Las zonas que integran esta información de todas tus vísceras es la corteza cingulada y es la zona más involucrada en traducir lo inconsciente a lo consciente. Mira qué interesante. Y la ínsula es otra zona que integra el tú consciente con el tú inconsciente, más corporal. Bueno, tiene otras funciones también, como por ejemplo las personas que, que de alguna manera están con problemas de adicciones, por ejemplo. En fin, pero lo que nos interesa aquí es que la ínsula es la zona que integra el tú consciente con el tú inconsciente y que es más corporal. Eh, Te voy a poner la foto de la ínsula. ¿La vieron? Es la parte del cerebro más involucrada en quién soy yo. Ejemplo, yo estoy hablando por Instagram y yo lo sé. Para entender estos estudios neurocientíficos tenemos que saber que nuestro cerebro tiene la corteza somatosensorial, como si fuera un cintillo, ¿ya? Eh, y en que está representado todo nuestro cuerpo. Y para nuestro cerebro todo el cuerpo es igual de importante, pero sobre todo la cara, nuestra boca y la musculatura, también las manos. Las manos las tenemos cartografiadas o mapeadas en el cerebro en forma natural, porque es lo que más usamos. Y también la cara, pues la movemos cuando comemos, cuando besamos o cuando hacemos gestos de tal o cual manera, y el cerebro lo sabe a nivel de corteza. Si nuestro cerebro nos viera en base al espacio que ocupa en él, diría que caras y manos están muy mapeadas, ocupan mucho espacio. Pero ¿qué tal si te dijera que en movimientos transformadores puedes mapear o cartografiar todo tu cuerpo, toda tu malla entretejida? Como por ejemplo las caderas, la pelvis, el psoas, que es el músculo del alma, ya vamos a hablar de eso más adelante, tus omóplatos, la clavícula, el húmero, los pies y los dedos, etcétera. En movimientos transformadores eso te da un plus maravilloso porque puedes apoderarte de tu cuerpo observando fácilmente cómo haces lo que haces en movimiento. Eso se llama metacognición en psicología.
Te observas moviéndote, generando muchas ondas alfa si lo haces con las características de la naturaleza, que son las mismas que las características de la conciencia, con fluidez, sin resistencia, suave, lento, y eso te dará mucho bienestar, ya que el cerebro en su corteza cerebral mapea cómo está mi cuerpo, cuáles son las sensaciones, cómo estás. Entonces, muy importante, según esté mi cuerpo, mi cerebro lo interpreta, y no que mi cerebro sepa cómo está mi cuerpo, sino que según cómo esté mi cuerpo, mi cerebro va a reaccionar, ya sea sintiendo bienestar o malestar. Te doy un ejemplo. Si andas con cara de enfado, tu cerebro no hace otra cosa que decirte, vaya, estás mal. Pero si te acostumbras a suavizar tu cara, tu cerebro interpreta que estás contenta. Otro ejemplo, cuando estás trabajando en casa desde el computador, te aconsejo que te coloques un lápiz en la boca de esta manera. Veamos si tengo un lápiz acá. Ya, me lo saqué. Y el cerebro, bueno, tú al colocarte el lápiz de esa manera, el cerebro lo entiende y te devuelve como un espejo alegría. Así de simple, tu cerebro interpreta que estás bien. Alguien decía por ahí, cuando tú sonríes, el mundo te sonríe. Entonces se genera un cambio de hábito fácilmente. La percepción del mundo, el paisaje emocional, depende de cómo estés tú. El cerebro interpreta cómo está nuestra cara, pero no solo eso, sino también nuestra postura. Si adquirimos una postura vago-dorsal, me voy a poner así, vago, del nervio vago, y dorsal, por las dorsales, ¿cierto? Que están atrás en mi columna, entonces estoy en una posición de alguna manera vencida, yo sintiéndome muy vencida. Eh, y si estás así, mientras estás, por ejemplo, en cualquier situación, estás trabajando en el computador, por ejemplo, o lo que sea que estés haciendo, perdemos capacidad de memoria, ya que nuestro cerebro interpreta que mi cuerpo está asociado a estados depresivos, de tristeza. El cerebro lo interpreta y la ínsula, que también es una de las zonas más implicadas en la postura, nos dice estás mal y se lo informa al cerebro pasando a la siguiente estación, al hipocampo, y este queda más inhibido y ahí también perdemos capacidad de memoria. Te muestro la foto del hipocampo. ¿Vieron la foto? Eh, y ahí en el hipocampo, como decíamos, podríamos perder memoria. Y ahí también está la amígdala. Y la amígdala, cuando tú estás con un estrés gigante, o no necesariamente gigante, un estrés mantenido, sostenido, de alguna manera la amígdala se agranda. Entonces, porque la amígdala tiene el tamaño de una almendra. Entonces, de alguna manera hay que hacer que esta almendra, que esta forma de almendra, o que es pequeñita, no esté grande, sino más bien se vaya eh, modulando y quede con su tamaño natural. Cuando estamos en estado vago ventral, que es justamente lo contrario al vago dorsal, es decir, estamos con una postura alta, altiva, eh, el hipocampo reacciona con sus recursos y hace que me sienta bien. Entonces recuerden que la postura corporal y todas sus vísceras van a determinar cómo va a responder nuestro cerebro, porque él ya tiene la información de si estoy bien o si estoy mal. Y eso implica en cómo voy a responder a un conflicto o un evento. Si estoy bien, estoy en capacidad de reflexión y no me voy a alterar. Si estoy mal, entonces frente al mismo conflicto o evento voy a responder de mala manera. Movimientos transformadores te da la posibilidad en cada sesión de cambiar patrones de organización dentro de tu malla entretejida para tener una buena postura vago ventral, así, y no vago dorsal, sino vago ventral. También te da la posibilidad de liberar muchas ondas alfa,
para mantener tu atención y también te da la posibilidad de que la información de todas tus vísceras que pasan por todas las estaciones, ¿cierto? Del cerebro más profundo, que ya te lo mostré, hasta llegar a la corteza cerebral diciéndote que todo está bien a pesar de los devenires de la vida. Eso es bienestar.